Hey, ¿cómo están mis biocas? Espero estén muy bien en el día de hoy. Para este video vamos a grabar cómo hacer un medio de cultivo en el laboratorio. Acompáñame. Bueno, entonces acá tenemos el agar nutritivo en la mano. Este agar nutritivo es un agar enriquecido, generalmente de uso común, no específico para cualquier microorganismo. Los agares en sus instrucciones tienen cómo prepararlo. En este caso vemos que el modo de preparación son 20 gramos en 1 litro de agua. Y tenemos en cuenta, para este caso vamos a realizar 16 agares nutritivos y tenemos en cuenta que cada caja de Petri normal tiene una capacidad de 20 mililitros. Entonces vamos a hacer esta conversión. Entonces la fórmula es la siguiente: si para 20 gramos se necesitan 1000 mililitros, entonces para 320 mililitros, ¿cuántos gramos serán? Entonces lo que hacemos es convertir acá 1000 mililitros, 20 gramos, 320 mililitros. Acá multiplicamos 320 mililitros por 20 gramos. Cancelamos mililitros con mililitros y el resultado nos va a dar en gramos. Esto sería 6.4 gramos. Estos 6.4 gramos que tenemos que pesar, los pesamos en la gramera. Tenemos el Erlenmeyer, en este caso de 500 mililitros, porque necesitamos 320 mililitros para hacer las 16 cajas de Petri. Tenemos la espátula con la cual vamos a recolectar el agar, la gramera, esta es una gramera bien sensible. Tenemos el papel aluminio en donde lo vamos a poner en la gramera para posteriormente agregarle el agar. Entonces vamos a proceder. Tenemos el papel aluminio en la gramera, esperamos que se estabilice. Una vez se estabilice, taramos para que vuelva a cero y podemos pesar el agar sin ningún problema. Listo, ya hemos agregado el peso aproximado de 6.4 gramos. Este agar lo depositamos en el Erlenmeyer. Este Erlenmeyer tiene que estar vacío, sin agua. Bueno, recuerden que son 320 mililitros. Las probetas siempre son para medir volúmenes, así que vamos a agregarlos. Listo, entonces ya lo tenemos calentando. Ahora vamos a revolverlo para tener una mezcla homogénea y para que el agar así pueda solidificar. No olvidemos que el agar nutritivo es un agar sólido, o sea, en este momento está en estado líquido porque se está calentando y apenas se está revolviendo, pero apenas lo tengamos a temperatura ambiente, él se va a solidificar como una gelatina. ¿Por qué? Porque tiene agar. Mientras calienta el medio, estamos calentando la autoclave. Recordemos que la autoclave se usa para esterilizar, para que los medios estén totalmente puros y no crezca ningún otro microorganismo que no deseamos. Una vez calentado, lo ponemos dentro del autoclave y vamos a alistar las cajas de Petri que tenemos que poner aquí dentro del autoclave también para que queden totalmente estériles. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar las cajas de Petri y envolverlas como en regalitos en papel panela. ¿Esto para qué? Para autoclavarlas lo más seguras posibles, para que no se vayan a contaminar ni nada. Así deben de quedar los paquetes con las cajas de Petri, sellados en el papel panela y con cinta para llevarlos al autoclave. Bueno, entonces vamos a proceder a cerrar la autoclave con las cajas de Petri y el medio. Listo, ya cerramos la autoclave. En un video anterior enseñé cómo autoclavar, lo dejo acá en la descripción. Así que esperamos 1 hora 45 minutos hasta que termine. Entonces acá tenemos la cabina de flujo donde vamos a traer los medios de cultivo. Acá vamos a poner los agares y los vamos a poner en las cajas de Petri respectivas para que solidifiquen.
Cuando los medios estén solidificando en la cabina de flujo, tenemos acá el control. El control, como ven, está líquido, en unos minutos pasará a estar sólido. Esto nos indicará que hemos hecho el medio de forma adecuada. Bueno, mis biocas, eso fue todo sobre el video de cómo hacer adecuadamente o correctamente un medio de cultivo, en este caso lagar nutritivo. Espero que nos veamos en otros videos. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos.